Bueno, a ver, lanzo una pregunta para empezar. ¿Qué cosa no tiene nombre, pero paradójicamente es el nombre de todas las cosas? Uf, empezamos con acertijos hoy. Nivel alto. Es que es la premisa clave. Según un antiguo cuento filosófico y mítico, la respuesta es el silencio entre dos latidos del corazón. Madre mía, qué poético. Sí, sí, es precioso. Y hoy, en esta inversión profunda, vamos a sumergirnos precisamente en este texto tan particular. Se titula El contador de la cuenta sagrada. Que está protagonizado por Nasruddin, claro, esta figura tan clásica de la tradición oriental. Exacto. Nasruddin y lo que el cuento llama sus animalitos del alma. Y bueno, nuestro objetivo hoy no es solo repasar el cuento, sino entender su arquitectura oculta. Porque, a ver, a primera vista parecen leccioncitas sencillas. Ya como fábulas infantiles, digamos. Eso es, pero al unirlas forman algo inmenso. O sea, para quienes nos escuchan, vamos a construir esta narrativa exactamente como si fuera, fíjate en la imagen, un vitral gótico. Me encanta esa metáfora, un conjunto de celosías de cristal. Claro, piezas que individualmente son muy simples, pero que al ensamblarse, de repente revelan una profundidad luminosa brutal sobre cómo vivir, pues, una vida sagrada, por así decirlo. Es que la metáfora arquitectónica le viene como anillo al dedo al texto, porque el relato no busca que hagamos proezas inalcanzables, sino que dominemos oficios y trabajos cotidianos minúsculos. Y para montar cualquier vitral, por muy espectacular que sea el diseño de colores, necesitas una base. El texto introduce un concepto fundacional brutal desde el principio, que llama el punto cero del corazón. Ajá, el pivote donde todo comienza. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque cuando repasaba las fuentes, pensaba en los vitrales inmensos de las catedrales góticas. El punto cero para mí sería el armazón de plomo. Claro, la estructura oscura que sujeta todo. Exactamente. Es un esqueleto que en sí mismo no se mueve. No brilla, es rígido, parece muy aburrido y silencioso. Pero es la única razón por la que esa vidriera enorme puede sostener toneladas de cristales en medio del caos. Es lo que permite que la estructura baile con la luz sin hacerse añicos, claro. Sin ese plomo, la obra colapsa por su propio peso. Totalmente. Y una vez que tienes ese armazón, ese silencio, pues necesitas empezar a colocar los cristales base, ¿no? Los que van a recibir la luz directamente. Y esto, en el relato, nos lleva a los dos primeros oficios sagrados de los 6 que plantea Nasruddin. Venga, vamos con el primero. Pues el texto nos presenta a un personaje llamado Yemita. Yemita va acompañada de una mariposa azul que se llama Tierra Fértil. Y su oficio es precisamente ese, ser tierra fértil. Vale, pero aquí hay que poner sobre la mesa la intervención de otro personaje. La tortuga abuela lenta. Sí, un personaje muy curioso. Es que la tortuga le explica que la Tierra en realidad no hace absolutamente nada. O sea, simplemente se dispone y recibe. Y claro, yo leo esto y pienso, a ver, suena excusa perfecta para no hacer nada en la vida. Ya, la justificación de la pasividad total. Claro, como si el culmen espiritual fuera tumbarse en el sofá. Bueno, es que es una trampa muy común al leer estos textos. Pero Nasruddin nos cuela aquí otro acertijo fascinante. Pregunta cuál es la mejor tierra. Y la respuesta no es la tierra intacta. No, es la Tierra que fue herida y sanó. Exacto. Lo fascinante aquí es que, si lo piensas, la receptividad no es debilidad en absoluto. Ni mucho menos. Limpiar los terrones del miedo, sacar las piedras del resentimiento, todo eso requiere un trabajo monumental. Claro, para que el cristal quede lo suficientemente limpio como para que la luz pase sin distorsionarse. Es que una superficie lisa e intacta, al final, escupe la semilla. El surco es la herida que acoge, digamos. Totalmente, es un esfuerzo titánico de preparación. Y esto enlaza de maravilla con el segundo cristal base. Aquí conocemos a Yamsa y a su pájaro, el tucalturutú. Vaya nombrecito, tiene tela. Sí, es muy sonoro. Y el canto de este pájaro representa el segundo oficio, que es consagrar nuestros dones. Que el texto explica con una imagen muy visual. Dice que un don no consagrado es como un río sin cauce. Lento del mundo, pero sin una dirección, sin consagrarlo a algo mayor, el agua se desborda y se estanca. Se hace un pantano, claro. Entonces, vale, tenemos la receptividad activa por un lado y la consagración de los talentos por otro. Ya tenemos los cristales base limpios. ¿Preparados para la luz? Pero a ver, un vitral no son solo cristales sueltos.
Necesitamos entender cómo se conectan los colores entre sí. La red de relaciones, claro. Cómo nos comunicamos y cómo percibimos al resto. Eso es. Y esto nos adentra en las celosías de conexión, que son el tercer y cuarto oficio sagrado. Pues vamos con el tercero. Aquí aparece el gran N, acompañado de su coyote dorado. Su oficio es ser la palabra pura que bendice. Ojo con esto de la palabra pura. Sí, porque el texto insiste en que esta palabra, que viene del punto cero del que hablábamos antes, no es una adulación. No busca manipular ni regalar los oídos. No, no es hacer la pelota para entendernos. Para nada. Es una palabra que abre puertas, incluso si lo que dice es una verdad dificilísima de escuchar. Aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Porque la palabra bendecir, bueno, hoy en día suena a, yo qué sé, a rito clerical antiguo o a protocolo vacío. Suena súper anticuado, sí. Pero rascando en el texto, propone que bendecir es en realidad una tecnología de la percepción. Uf, qué buen concepto. Desarrolla eso de tecnología de la percepción. Pues que no es inventarse que alguien insoportable es maravilloso por arte de magia. Eso sería mentir. Es hacer visible el bien genuino que ya existe en el otro. Ajá. Imagina el vitral de nuevo. Tienes un cristal opaco al lado tuyo. Al bendecir, lo que haces es frotar ese cristal con un trapo. Le quitas el polvo para que su propia luz natural, su sol interior, brille. Y al hacer eso, multiplicas la luz de toda la catedral. Claro, no estás creando luz de la nada. Estás quitando la roña que impedía que pasara. Exacto. Eliminas la resistencia. Es brillante. Y esa idea de potenciar el sol interior nos lleva directos al cuarto oficio, el personaje del Gran K. Que va con su águila solar. ¿Y qué hace este gran K? Su trabajo es agradecer nuestra identidad solar. Y usa un mantra muy potente cada mañana. Dice, yo soy un sol de conciencia en crecimiento y desarrollo. A ver, dicho así, de primeras suena un poco a ego desmedido, ¿no? Como muy narcisista. Yo soy un sol. Lo sería totalmente si se quedara ahí. Pero el oficio del Gran K no termina en el yo. No se completa hasta que reconoce a los demás y conjuga el verbo entero. Ah, vale. Tiene que decir, tú eres, nosotros somos, ellos son soles de conciencia en crecimiento. Es justo lo que decías de la tecnología de la bendición. Claro, es el paso lógico, porque el ego se disuelve cuando te das cuenta de que todos emitimos esa misma luz. Exactamente. Todos somos piezas de la misma vidriera. Y oye, hablando de piezas y vidrieras, si conectamos esto con la arquitectura pura y dura, hay un problema. El peso. El peso. Una pared de cristal de 20 metros, por mucha luz que deje pasar, tiene que lidiar con la gravedad. No puedes poner las celosías ahí a lo loco. Se vendría abajo enseguida. Necesitas una geometría perfecta para sostener la obra. Y el cuento entra de lleno en esto, con la estructura social, la geometría de la humanidad. Que es el quinto oficio. Aquí entra la gran GS con su abeja reina, que se llama bien común, y el oficio es desarrollar el enjambre de la humanidad. El trabajo 20, si no recuerdo mal, enjambrar a la humanidad. Ese es. Presenta un algoritmo vital, una regla matemática casi, que dice que el bien del otro es mi propio bien. Y la clave matemática aquí es fascinante. El cuento asocia esto con el hexágono de los panales de las abejas. Que es la forma más eficiente de la naturaleza. Sí, sí. Y lo conecta con figuras sagradas como la flor de la vida o el Nepo al Tzintzin, que es la cuenta sagrada de los antiguos, donde las ramas tocan las raíces del gran árbol. Al final, el hexágono reparte el peso para que el vitral no colapse. Si conectamos esto con una visión más amplia, fíjate en la paradoja que tenemos. Las abejas construyen esos hexágonos perfectos por puro instinto. Nacen programadas para el enjambre. No se plantean hacerse autónomas, vaya. Que va, no tienen debate sobre si colaborar o competir. Pero el ser humano es el único animal que debe, y subrayo esto, debe, decidir pertenecer al enjambre. Es una elección voluntaria. Totalmente. En nosotros requiere muchísimo coraje y creatividad optar por la inteligencia colectiva. Requiere asumir que optimizar las cosas para el bien del grupo nos beneficia mucho más a largo plazo que ir a lo nuestro de forma egoísta. Es que apostar por la celosía en lugar de querer ser un cristal suelto por ahí tirado es difícil. Pero es que un cristal suelto no forma parte del vitral, acaba pisoteado. Tal cual. Bueno, pero pongamos que ya tenemos la estructura hexagonal perfecta, el armazón de plomo, los cristales limpios, todo montado. Todo precioso en la catedral. Sí, pero toda gran obra está a la intemperie.
Y la vida trae vientos, lluvia, tormentas y un desgaste diario brutal. O sea, ¿cómo evita esta estructura del alma romperse con el roce cotidiano? El mantenimiento. Sin mantenimiento no hay vitral que aguante. Y esto nos lleva a la última fase del cuento. Que es donde aparece Santi. Exacto. Santi va acompañado de un quetzal que está mudando las plumas. Su oficio, que es el trabajo 18 del texto, es resucitar a diario al amor más puro. Resucitar. Sí. Porque el amor puro no es ese ideal místico que nunca jamás se cansa o que es invulnerable a la fatiga. ¿Qué va? El amor más puro es el que resucita en la decisión libre de cada amanecer, a pesar del desgaste del día anterior. Además, el cuento suma otro trabajo a esto del mantenimiento, ¿verdad? El trabajo 12. Sí, el de mantener encendida la hoguera. Vuelve a aparecer Yamsa con un tlacuache y un huevo de obsidiana. Ah, sí, la consistencia. Eso es. No sirve de nada un fuego enorme que lo quema todo en un día. Requiere aportar pequeñas ramas cada día. Consistencia cotidiana, pura y dura. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque te voy a ser muy sincero, yo escucho todo esto y suena agotador. Agotador es poco, la verdad. Imagínate, te levantas y tienes que pulir tu cristal de la receptividad, consagrar tus dones, frotar el vidrio del vecino para bendecirle, decidir apostar por el hexágono del bien común y, para rematar, resucitar el amor cada mañana. Es que es un trabajo a jornada completa solo para existir. Es que te dan las 2 de la tarde y estás para meterte en la cama otra vez. Es que te ahogas en la autoexigencia, de verdad te lo digo. Esto plantea una pregunta importantísima que Nasruddin, que es muy listo, ya se había hecho. Y para eso nos presenta al último personaje, que es la clave, que cierra el círculo, el nieto de las 9 aplicaciones. Que tiene a su cargo el trabajo 24. Exacto. Actuar desde el centro, el pivote, el giroscopio. Parece inactividad desde fuera. Cuando hay caos, el nieto se sienta, respira y calla. Y de ese aparente no hacer surge la acción perfecta. Volvemos al punto cero. Al armazón de plomo. Es que esa fatiga monumental de la que hablabas viene de un error de enfoque. Viene de intentar vivir agarrados al perímetro de la rueda. Ostras, la metáfora de la rueda de carro. Claro, imagínate una rueda de madera girando a toda velocidad. Si te agarras al borde exterior, al perímetro, el movimiento es frenético. Hay piedras, hay golpes, tienes que hacer una fuerza sobrehumana para no salir volando. El desgaste ahí es absoluto, te destroza. Y Nasruddin suelta el acertijo definitivo, ¿no? ¿Qué parte de la rueda no se mueve de las vueltas que dé el carro? El centro, el eje. El giroscopio. Eso es. El cuento nos suplica que actuemos desde ese punto cero. No es huir de los problemas, no es irse a meditar mientras todo arde, ¿eh? Es que si actúas desde ese centro inmóvil, la acción no te agota, simplemente fluye hacia afuera, sin fricción, porque el ego ya no estorba. Es que tiene todo el sentido. Pero el nieto de las 9 aplicaciones, que nos representa a todos nosotros, le hace la pregunta del millón a Nasruddin. Le dice, bueno, vale, muy bonito, pero ¿cómo sabe uno, sin autoengañarse, que está realmente en el punto cero y no inventándoselo? Y la respuesta de Nasruddin es para enmarcarla. Le contesta, ¿cómo lo sabes cuando ya no tienes que preguntarlo? ¡Uf! ¡Qué rotundo! Es que habitar el centro trae una certeza tan enorme, una quietud tan real, que el ruido mental de la duda se apaga por completo. Madre mía. Bueno, si damos un paso atrás ahora y miramos la obra completa, el vitral gótico terminado de la cuenta sagrada, vemos que estos 6 oficios no son un manual moral aburrido. ¿Qué va? Son piezas de ingeniería vital. Son celosías simplísimas. Ser tierra herida para acoger. Negarse a usar la palabra para dañar. Apostar por el hexágono del enjambre. Y anclar todo, cada día, en ese armazón de plomo que es el silencio interior. Y yo diría que es urgente plantearnos por qué esta arquitectura tan antigua resuena tanto hoy en quienes nos escuchan. Vivimos en una época de hiperconexión absurda. Todo es ruido, todo es sobrecarga emocional constante. Todo el día en el perímetro de la rueda. Todo el día aguantando los golpes del borde de la rueda. El cuento nos recuerda que evolucionar no es movernos más rápido o hacer más cosas frenéticamente. Es volver una y otra vez al giroscopio del corazón, que se mantiene en paz aunque haya un huracán fuera. ¡Qué maravilla! Es una invitación a dejar de reaccionar al ruido y empezar a habitar el eje. Y bueno,
Con esta imagen imponente del vitral iluminado en la cabeza, quiero dejar una última reflexión para que nuestra audiencia la rumie a solas, porque creo que tiene mucha tela. A ver, disparemos. Volviendo al origen de toda esta inmersión, si resulta que el verdadero nombre de todas las cosas, como dijo Nasruddin, es ese minúsculo silencio entre dos latidos del corazón, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas verdades fundamentales, cuántas respuestas esenciales nos estamos perdiendo ahora mismo simplemente por estar demasiado ocupados escuchando únicamente el ruido atronador de los latidos? Ahí lo dejamos, para darle una buena vuelta.